Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de un tema muy discutido entre los que emigramos a China y que consiste en las condiciones económicas para casarse y tener un matrimonio como Confucio manda. Es posible que algunos hayáis oído que en China hace falta comprar una vivienda y un coche para poder casarse, e incluso hay quienes hablan de comprar a la propia esposa. Bueno, pues hoy vamos a tratar todas estas cuestiones y también os hablaremos de nuestra situación. Pero para poder entender todo esto, primero tenemos que echar un vistazo a los fundamentos de la sociedad tradicional china, porque si no nos quedamos en lo mismo de siempre. Mira qué raros son los chinos, no hay quien los entienda, etc. Bien, para empezar hay que tener en cuenta que la sociedad tradicional china es una sociedad patrilineal y patrilocal. ¿Y qué es una sociedad patrilineal? Pues podríamos decir que es aquella en la que el árbol genealógico se va trazando de padre a hijo y que solo contempla la rama paterna, mientras que las mujeres pasan de un linaje a otro a la hora de casarse. Por ejemplo, antes de casarme, yo formaba parte del linaje de mi padre, pero después pasé a de mi marido. Aunque hoy en día ya no se piensa tanto así, pero en el pasado este cambio podía ser muy tajante. Y si viviese muy lejos de mi familia, a lo mejor apenas los vería. Ahora veamos el aspecto patrilocal. ¿Qué significa eso? Pues que al casarse las mujeres pasan a vivir al hogar del marido, lo cual implicaba compartir techo con sus padres, y esto acarreaba una serie de tensiones muy estereotípicas entre la que sería mi madre y Yo. mi mujer, es decir, entre suegra y nuera. ¿Y por qué surgían estas tensiones, Lele? Porque la suegra siempre te dice cómo hay que hacer las cosas y cree que no es lo bastante buena para su hijo. Además, ellas piensan que lo saben todo sobre cómo criar a los niños. Así es, en China hay una serie de tópicos muy famosos sobre las peleas entre suegras y nueras debido a las tareas domésticas y la crianza, y también sobre el modo en que los hombres suelen escaquearse de ellas. Y aunque en ocasiones pueda parecer muy gracioso, es un asunto que causa mucho malestar entre las mujeres. Por eso, ahora que en China la economía va muy bien, las mujeres de la generación de la madre de Lele, muchas de las cuales vivieron esos problemas, exigen a sus futuros yernos que compren una vivienda para que, entre otras cosas, sus hijas no tengan que vivir junto con sus suegros. Es en plan, ¿tú te quieres casar con mi hija? Pues me parece muy bien, pero mi hija no va a vivir en la misma casa que tu madre, que seguro que es una pesada y además tú y tu padre siempre le vais a dar la razón. Obviamente aquí lo más fácil es decir que la mala es la suegra, pero lo que ocurre es algo muy típico de los patriarcados, y es que las mujeres se convierten en las encargadas de establecer la disciplina de trabajo doméstico a las recién llegadas. Dicho de otro modo, todo ese asunto de que el marido tenga que comprar una vivienda es en gran medida una especie de solución para esas tensiones domésticas, y en realidad comenzó hace apenas 2 o 3 décadas, porque antes era mucho más complicado que las parejas accediesen a una vivienda. Vale, pero ¿por qué tienen que ser el marido y su familia quienes paguen la vivienda? Pues por lo que hemos explicado antes sobre la patrilinealidad, porque los linajes perdían a las mujeres nacidas y criadas en su seno cuando éstas se casaban, y se entendía que era la familia del marido la que tenía que proveer con lo necesario a los recién casados. Sin embargo, además de hacerse cargo de la vivienda, la familia del esposo también debía aportar una especie de dote a la familia de la esposa, aunque hoy en día suele ser una suma de dinero que puede variar mucho a lo largo y ancho del país, pero que puede rondar fácilmente los varios miles de euros. No obstante, para entender esto, que algunos asumen que es como comprar a la esposa, hay que considerar al menos dos factores. Por una parte, hay que tener en cuenta que la mayoría de las mujeres jóvenes hoy en día son hijas únicas, lo cual, dentro del esquema tradicional, implica que sus padres se queden solos y con menos garantías de que alguien los cuide cuando lleguen a su vejez, por todo aquello de que la mujer pasa a vivir a los dominios del hombre. Y por otra parte tenemos la menor proporción de mujeres por cada hombre, que al final parece que no es tan grande, porque no es que las familias se cargasen a las niñas al nacer, como se venía especulando, sino que simplemente no las registraban ante las autoridades para intentar tener otro descendiente y ver si salía varón. Sin embargo, aquí no existen normas ni fórmulas estrictas, y en cada caso las familias deciden lo que es justo dadas sus circunstancias. Por ejemplo, hay casos en los que la familia del esposo aporta una vivienda, mientras que la familia de la esposa ofrece un coche, y tampoco es nada raro que la compensación entregada a la familia de la esposa acabe en las manos de esta última.
En nuestro caso lo estuvimos hablando con la madre de Lele, que es nuestra matriarca, porque está divorciada y apenas tratamos con mi suegro, Sí. y decidimos que no era necesario que yo aportase una suma de dinero, porque luego ella se la iba a entregar a Lele, y hace ya mucho tiempo que Lele maneja todos mis dineros. Por otra parte, como algunos sabréis, la madre de Lele nos compró el coche que a veces aparece en los vídeos, por lo que a mí en principio me tocaría hacerme cargo de la vivienda o de la mayor parte de ella. Ahora bien, como todavía no tenemos un trabajo estable y nos gusta tener una vida un tanto nómada dentro de China, mi suegra nos propuso una solución que también es muy china y que consiste en que ahorremos para poder comprar una vivienda cuando tengamos hijos, lo cual suele ser muy importante para escolarizarlos, aunque de eso ya hablaremos en otra ocasión. Pero incluso en el caso de que no fuese necesario para enviarlos a la escuela, también podríamos seguir ahorrando para ayudar a nuestro hipotético hijo a comprar una vivienda donde le dé la gana e iniciar una familia sin dificultades. Por supuesto, eso también esconde la trampa de que se acumule un capital que Lele y yo realmente no vamos a disfrutar, o que finalmente se invierta en otros proyectos, como podría ser un negocio que se les ocurra a nuestros hijos, pero en buena medida es así como se van construyendo las cosas en este país. Eso es todo por hoy. Si el vídeo os ha parecido interesante, os pedimos que le deis un me gusta y lo compartáis. Pero también queremos que nos dejéis vuestras opiniones, experiencias o preguntas a través de un comentario. Y si queréis ayudarnos con el canal, sabéis que podéis suscribiros o convertiros en nuestros mecenas a través de nuestra página de Patreon, donde encontraréis contenido secreto del canal, como por ejemplo el making of de nuestro tráiler. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.